Bien, estamos de vuelta con más información. Acá en la pantalla de Venezolana Televisión nos vamos hasta el Poliedro de Caracas, donde inicia el conversatorio de la Expo Venezuela Potencia 2018. A todos los sectores productivos, nacionales, regionales, locales, que están participando en esta segunda edición de Expo Venezuela Potencia 2018. Agradecerles infinitamente su participación en este foro económico que ya se está convirtiendo en referencia mundial. Ya tenemos, felizmente en Venezuela, un espacio de encuentro de todas las fuerzas productivas del país. Me da mucho gusto saludarles y hacerles llegar un saludo del presidente Nicolás Maduro, que por razones de agenda, ustedes saben, estuvo con nosotros el día jueves 26 de abril en la inauguración de la Expo y hoy está en agenda de trabajo, agenda de campaña electoral. Pero de igual manera me ha pedido, y así lo transmito, saludar de nuevo a todos los empresarios, empresarias, productores de Venezuela y ratificarles nuestro compromiso. Saludo de igual manera al vicepresidente para el área económica y ministro Wilmar Castro Soteldo, el ministro Simón Serpa, presidentes del sistema bancario público, dirigentes, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, jefes de institutos del gobierno bolivariano que están aquí presentes. A todos nuestro saludo. Bueno, hoy hemos tenido el gusto de entregar créditos a los sectores productivos venezolanos. El monto total de 478 créditos que estamos entregando el día de hoy en el marco de Expo Venezuela Potencia es de 15.846.388 millones de bolívares. 15.8 billones. Créditos que apuntan para incrementar la capacidad productiva de ustedes. Tuve la oportunidad de conversar, como ustedes vieron, con parte de los beneficiarios y es increíble. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes tiene una visión integral sobre el tema productivo. Y conversaba con una de las beneficiarias que tiene la planta que produce cosméticos y implementos para el aseo personal. Me decía, ya estamos exportando, ya tenemos un mercado internacional. Es un ejemplo, porque nosotros aquí tenemos que romper el mito de que para exportar primero debemos satisfacer la demanda interna. No es tan exactamente así. Más bien, la satisfacción de la demanda interna se puede incrementar en la medida que tengamos capacidad también para generar nuestras propias divisas y esas divisas reinvertirlas en Venezuela. Ese es un ejemplo importante que tenemos que multiplicar. Y otras experiencias de un veguero de Guárico de Saraza, un joven productor, decía que el hermano comenzó con 5.000 gallinas ponedoras, ¿no? Ahora van por 50.000 gallinas. Y en septiembre va a inaugurar una planta procesadora de harina precocida. Y está pidiendo que le apoyemos para comenzar a producir derivados lácteos, queso, leche, etcétera. No hay otra alternativa en Venezuela. Digo, no hay otra alternativa para nosotros mismos romper el bloqueo financiero y la persecución que se nos ha hecho. Ser capaces de producir lo que nuestro pueblo demande. Y yo le decía a todos ellos, es
Es increíble, Venezuela tiene un potencial porque todo lo que nosotros producimos, todo, sin excepción, todo lo que nosotros producimos tiene demanda plena en Venezuela. Si tú produces un jabón o 10 jabones o 100 jabones, vas a vender los 100 jabones o el jabón que produce. Todo lo que se produce tiene un mercado interno e internacional. Primero porque tenemos una capacidad productiva de calidad y la estructura de costos en Venezuela es ínfima comparada con las estructuras de costos de un mismo producto en cualquier otro país de la región, por la electricidad, el agua, la mano de obra, las distancias. Aquí producir en Venezuela es mucho más económico que producir en cualquier parte del mundo, diríamos nosotros. Se trata de tener una visión, se trata de tener una voluntad. En Venezuela, por fortuna, tenemos una capacidad productiva instalada, real. Si algo nos ha servido estas dificultades o estas adversidades coyunturales, la caída brutal del precio de petróleo, el poco ingreso de divisas, si algo nos ha servido esta adversidad, es para ponernos creativos, inventivos y ser capaces de nosotros comenzar a generar nuevas fuentes de riqueza distintas al petróleo. Por eso le hemos dado una suerte a un acento especial al tema de la exportación. Yo lo dije y hoy lo vuelvo a repetir. Estamos esperando evidentemente que culmine la fase constitucional electoral en Venezuela. Y nosotros estamos seguros que aquí va a continuar un proyecto de soberanía nacional representado en el gobierno del presidente Maduro. Eso es otro tema. Pero después del 20 de mayo, nosotros, el gobierno, se va a dedicar exclusivamente a la revolución económica. Y dentro de la revolución económica nos verán ustedes acompañándoles a cada uno y a cada una para nosotros lograr definitivamente demoler la cultura que frena las potencialidades para la exportación en Venezuela. Esa es una tarea de primer orden, porque nosotros sabemos que el sistema o la cultura rentista del dólar fácil ha distorsionado la economía venezolana desde todo punto de vista, desde las empresas que se crearon fantasmas o de maletín para hacerse del dólar y generar mercados cambiarios especulativos, hasta gente que se hacía también de ese dólar pero nunca lo invirtió en los propósitos que presentó o los proyectos que presentó a la hora de que fueron adjudicadas esas divisas. Esa cultura la tenemos que demoler, acabar, y nosotros tenemos que ser capaces de demostrar de que en Venezuela se puede y romper con las burocracias, las mafias que todavía persisten. Sabemos y es un compromiso de nosotros, porque pareciese que es mucho más fácil generar una cultura para importar que producir y exportar puertos afuera. Y es una tarea de nosotros, indelegable, impostergable. Venezuela tiene que recuperar de nuevo su potencial exportador, prerrentista. Permítame utilizar ese concepto, prerrentista, porque a comienzos del siglo XX, aquí éramos exportadores de todo tipo de rubros, café, cacao, ganado, plátano, etc. De eso vivíamos nosotros.
no vivíamos de la renta petrolera y luego migramos a un modelo que lamentablemente fue asfixiando cada vez más la producción nacional. No hay mal que por bien no venga. Hoy hemos ya superado la etapa más difícil, y así lo puedo decir, con absoluta certeza y convicción plena de lo que les voy a decir. Ya hemos superado la caída más dura que tuvo la renta petrolera, porque todavía dependemos de la renta. Ahora estamos empeñados en levantar nuestra producción y apalancar la renta petrolera al desarrollo nacional y además generar nuevas fuentes de riqueza, sobre todo de divisa, con la exportación. Y cuando digo con la exportación, nosotros acompañando a los sectores productivos para la exportación, pero también de ustedes cumplir con las tasas impositivas, el 20% que le corresponde a los exportadores para alimentar el sistema cambiario y que esas divisas retornen al sector productivo nacional. Las divisas que ustedes generan producto de las exportaciones no van para la inversión pública, van para el DICOM, y en el DICOM retornan a los nuevos inversionistas o los que demandan las divisas para materia prima, para bienes de capital, para insumos, etc. De eso se trata. Es la Venezuela futura. Las crisis siempre son oportunidades. Y viéndolos a ustedes y escuchándolos a ustedes, uno se llena de optimismo porque vamos por el camino correcto. No son las políticas del Fondo Monetario Internacional las que nos van a enseñar o nos van a guiar cómo levantar la producción en Venezuela. ¿Por qué? Porque las políticas del Fondo Monetario apuntan hacia desequilibrios, enriquecen poderosamente a ciertos sectores y empobrecen a las mayorías. Ese es un modelo ya que transitamos en Venezuela y lo que arrojó fueron resultados dramáticos para la economía y para la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que seguir impulsando un modelo de desarrollo. Nosotros lo llamamos una economía protectora, sectores productivos, nacionales, privados, públicos, mixtos, que generen valor agregado al país, pero que también sean capaces de generar nuevas divisas que sean reinvertidas en el sector productivo nacional. El DICOM es una expresión de ello. Y tenemos que ahora, con el Petro, que sería la segunda línea estructural de la nueva visión económica postrentista, con el Petro, un criptoactivo creado para romper los cercos del bloqueo brutal, y aquí sí debo referirme a ello con toda responsabilidad como vicepresidente ejecutivo. Ustedes saben, sectores productivos privados, que la persecución y el bloqueo financiero no hace daño solamente al gobierno, hace daño a todo un país, porque los que han salido fuera de Venezuela, como Julio Borges, como Ledesma, a pedir sanciones contra Venezuela, no es contra el presidente Maduro, es contra todo un pueblo. Y muchas de las cuentas bancarias de ustedes han sido bloqueadas producto de esta irresponsable clase política venezolana. Nosotros aquí tenemos que hacer un sistema económico de protección al sector productivo nacional. Y el presidente Nicolás ha dado órdenes expresas donde empresarios que le cierren la cuenta en Estados Unidos, aquí está el gobierno para acompañarle a abrirles cuentas en Turquía, Rusia, China y en otros mercados. A veces nosotros como gobierno queremos pagarle a un proveedor, a un empresario venezolano en divisas y es imposible. Se lo digo porque nosotros conversamos con algunos productores y tenemos relaciones de trabajo así con algunos
sectores industriales del más alto nivel, de las más altas capacidades. Y nos toca acompañarlos, ayudarlos para traer su materia prima. Por ejemplo, no nombro la empresa porque mañana seguramente aparece sancionada. Pero hay empresas que queremos ayudarlas. Se les paga a los proveedores de esas empresas y apenas sale un pago para alimentos o materia prima para alimentos, es inmediatamente bloqueada la cuenta, sancionada. Bueno, ¿y qué hemos hecho? Y ahora vamos a convertirlo en una política nacional. Empresario que quiera que nosotros lo acompañemos a través del Ministerio de Finanzas a abrir cuentas en otros mercados, cuenten con todo nuestro apoyo. No solamente el mundo no es el norte, hay otros mercados, como ustedes no tienen idea, emergentes como la India, Asia completa, China, los BRICS, y regionalmente es innegable, aun cuando hoy estemos siendo asediados por algunos gobiernos de derecha, es innegable que Venezuela representa un potencial extraordinario para cualquier inversionista en el mundo. Y es por ello que logramos la colocación de 3.338 millones de dólares en Petro. En Petro. Es decir, que inversionistas creen en Venezuela. Y yo lo dije aquí y lo vuelvo a repetir. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro sector productivo nacional, del empresariado venezolano. Nos sentimos orgullosos porque han sorteado tantas dificultades y sobre todo los que exportan para nosotros son héroes nacionales porque se han convertido en una esperanza de la Venezuela futura. Además, el que produzca aquí y quiera colocar sus productos en China, Rusia, Turquía, la India o cualquier otro mercado, Petrocaribe, el Caribe, nosotros los acompañamos. ¿Qué mejor manera de nosotros colocar nuestros empresarios en el mercado internacional? De hecho, la Expo, y así lo anuncio, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, Expo Venezuela va a abrir un capítulo especial y dedicado a la exportación y al petro y a la comercialización en petro. No, Venezuela exporta. Que nos ayude definitivamente a crear nuevas capacidades productivas nacionales. Insisto mucho, tenemos que demoler la cultura rentista, acabar con lo que es el dólar fácil, que ha distorsionado las tasas cambiarias. Lamentablemente, y lo lamento profundamente, porque nosotros amamos al pueblo de Colombia, son hermanos nuestros, pero la guerra y la distorsión que hay en la frontera colombo-venezolana es brutal, y muchos de ustedes saben que productos de ustedes, del esfuerzo de los venezolanos, las venezolanas, de la clase obrera venezolana, terminan en manos de los especuladores de la frontera colombiana para llevárselo a otros mercados. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestra apuesta es seguir produciendo y corregir lo que haya que corregir. Por eso nos da mucho gusto de que esta inversión, yo le he instruido a los jefes de bancos, al igual al vicepresidente de la Economía, al ministro, se los he instruido y se los instruyo públicamente. No basta solamente con el crédito que dimos hoy, es acompañar todo el ciclo productivo a todos los empresarios. De nada vale
Por ejemplo, es una autocrítica. Nosotros no escondemos las autocríticas. Damos un crédito. El ministro Wilmar es uno de los primeros que siempre hace esa alerta. Damos un crédito. Lo digo aquí para que vean. Para compra de insumos. Muchos de los insumos son producidos por industrias nuestras del gobierno. Y terminan, en vez de vendérsela directamente al que lo solicita, terminan comprándoselo a un tercero que se los vende a precios especulativos. Eso no puede seguir siendo, o no puede seguir siendo así. Tenemos que acabar eso. Los empresarios venezolanos, las empresarias venezolanas, los emprendedores, los productores públicos, privados, mixtos, tienen que tener acceso privilegiado a la materia prima que producimos aquí en Venezuela. Acceso privilegiado. Son desafíos y son compromisos. Alguien dirá, pero ¿por qué no lo han hecho? No se trata de un decreto, no. No se trata de una imposición, no. Se trata de una cultura que es mucho más complejo, como el pasaje de Víctor Hugo en Los Miserables, refiriéndose a los molinos. Cuando tumbaron los molinos, dijo, pensábamos que con eso ya se habían acabado los vicios con los molinos, pero el viento que movía esos molinos todavía sopla. No es solamente dar la orden, es terminar definitivamente, comprender que la materia prima que se produce en Venezuela debe ser de acceso para nuestros empresarios, nuestros productores, las fuerzas productivas. En la medida que nos acerquemos a ese punto, seremos capaces de ser un país indetenible en su vocación productiva, en sus capacidades productivas. Una tarea de todos, desde el gobierno en primer lugar. Los primeros responsables nosotros, de que eso sea así. No es que la materia prima de cualquier empresa, X o Y, termine en manos de un intermediario y ese intermediario termine vendiéndole a los empresarios al triple, al cuádruple, etcétera, sabiendo que él obtuvo de manera preferencial esa materia prima. Y terminan encareciendo las estructuras de costo, imponiendo una tasa de cambio casi que especulativa, criminal. Así que son parte de las reflexiones y de los desafíos y de los compromisos que tenemos en la construcción. Cuando decimos vamos hacia una revolución económica, es que vamos hacia una revolución económica. Eso no le cabe, que no le cabe duda a nadie, que no le quede duda a nadie. Que no le quede duda a nadie. Vamos hacia una gran revolución económica. Ustedes lo verán, lo veremos. Anoten la fecha. Lo veremos, queridos empresarios, empresarias, queridos productores. O lo hacemos, no hay otra alternativa. Pero lo podemos hacer solo nosotros. Y es nuestra responsabilidad. Y donde haya algún tipo de distorsión, sacar la espada implacable y corregir lo que haya que corregir. La mano dura para que se acabe en eso, como también exigirle muy duro a los sectores productivos, muy duro exigirle. Yo me autoexijo, pero también tengo la moral para exigirle a ustedes de que sus productos también sean parte del abastecimiento nacional, de los circuitos de distribución que garantice que lleguen a las manos de nuestro pueblo, porque de nada vale darles materia prima preferencial, créditos, etcétera, y con tasas preferenciales y terminan arrimando los productos a la frontera. Eso también pasa, porque hemos conocido casos de gente que saca sus camiones
y en la puerta está un miserable pagándole 2 o 3 veces para que desvíe la carga de sus productos a la frontera. Son esfuerzos también combinados, compromisos para echar adelante nuestro país. Por nuestra parte, ustedes saben que cuentan con un gobierno que empeña su palabra y cumple. Nosotros queremos acompañar al sector productivo nacional. Este esfuerzo que hacemos de la Expo Venezuela no es simplemente dar el crédito o exhibir las capacidades productivas, las ruedas de negocio, complementarnos. Fíjense, hemos entregado crédito aquí en un ejercicio breve, 12 créditos, 3 de los cuales eran para plantas de producción de alimentos balanceados. Y uno de los que recibió el crédito era para comprar alimento balanceado. Complementarnos, el punto y círculo. Si yo produzco, debo también garantizar el encadenamiento para las empresas, en este caso los criaderos de pollo, de cerdo, etcétera, a mi alrededor. Y no terminar llevando la materia o el haba para afuera o encareciendo el haba a los pequeños productores. Pero diría cualquier soñador, y tengo pruebas irrefutables para decirlo, los tiempos futuros son los tiempos de oro de Venezuela. Viene una etapa de oro para Venezuela. Una etapa de oro. Y hablando de oro, de nuevo les presento el petrooro. Aquí están. El petrooro. No se los paso a ustedes porque son 5 apenas. Y yo no sé si terminen de vuelta para acá, porque terminaría dándole la vuelta a la Expo. Los lingotes de oro. Para el ahorro nacional. Esto va a ser de acceso popular para el pueblo, para defender y retomar la cultura de ahorro en oro. Y lo vamos a vender en bolívares para nuestro pueblo. No hace falta voltearse ahora al mercado de su bolívar soberano, ahora en el marco de la reconversión monetaria. Compre oro. Va a ser solamente para personas naturales. Para los trabajadores, por ejemplo, pueden comprar oro. Aquí está. Oro venezolano. Y vamos a producir la cantidad de oro. Fíjense, 1 gramo hoy día, más menos, como dicen algunos, más menos, cuesta $42, 1 gramo. Más menos. Ahora, esta es una presentación de 10 gramos, como también de 7,5, de 1,5, pero aquí tengo $420 o lo que equivale a $420 en oro. Pero no va a ser vendido en dólares, va a ser vendido en bolívares bajo un sistema de DICOM, de subasta pública, en bolívares. Y vamos a recuperar, en primer lugar, la cultura del ahorro, proteger nuestro ahorro en oro. Y en segundo lugar, volver a la cultura Bolívar oro, el patrón Bolívar oro, que nuestro Bolívar sea verdaderamente soberano, respaldado en oro. Aquí está, ¿ves? Maravillosa invención del presidente Maduro. Esto es parte de la revolución económica. Que el pueblo tenga protegido su ahorro en oro, no en dólares paralelos. Y acabar con esos mercados especulativos que hacen tanto daño a la economía. Tanto daño. Y nosotros seguir inyectando recursos, ahora con el petro,
y así lo anunció el presidente Maduro, el petro también va a ser subastado. El petro sí va a ser subastado para el sector productivo, para los empresarios y empresarias, por el DICOM. Lo pagan en bolívar y es una divisa convertible, virtual. Quizás muchos de ustedes hoy día, como nos ha pasado a nosotros, no entendíamos este tema, pero es el futuro. Búsquense asesores y comiencen a incursionar en el mundo de las criptomonedas. Yo les voy a dar una anécdota. Parte de estas operaciones, el presidente lo dijo, 1.700 millones de dólares y un poco más, vinieron producto de la compra en petro de alimentos, medicamentos, repuestos, etcétera. No vamos a mencionar empresas para que no los empiecen a sancionar y amenazar, pero un grupo, llamado holding, de un país de la región, solo un grupo de jóvenes productores, no venezolanos, extranjeros, no digo cuál nacionalidad, para protegerlos, nos vendieron 700 millones de dólares en alimentos, pagados en petro, y en materia prima. Hay la mayoría materia prima. De hecho, hay otro empresario, también extranjero, está vendiendo 20.000 toneladas de pollo pagaderos en petro. Si ellos, que son extranjeros, construyeron su circuito para monetizar sus petro y comercializar con petro, ¿por qué no hacerlo nosotros? Hay que construir, ser audaces. Ser audaces. La economía, más allá de políticas, indicadores macroeconómicos, es ser valientes, ser audaces, confiar en nosotros y confiar en Venezuela. Confiar en Venezuela. Esa es la verdadera economía, real, productiva. Ahora, si un empresario logró construir ese circuito de voltearse, ir a una casa de cambio, una exchange, y la exchange pedirle a un banco X monetizar sus petros en la medida que ustedes lo necesiten y los otros guardarlo. Es capacidades inventivas, invenciones. Alguien me dijo, menos mal que ustedes se dedican a la política, si fuesen empresarios nos quitan el trabajo. A los empresarios les decimos, dedíquense ustedes a ser productivos, no dejen la política en manos de nosotros, que ustedes van bien con nosotros. Van muy bien con la revolución. Mire que estamos construyendo un sistema de protección para todos los sectores. Alianzas mixtas. ¿Cuánto no quisiéramos firmar, mire, con los empresarios venezolanos, alianzas en materia de oro, minerales estratégicos, petróleo, derivados, petroquímica? Las ruedas de negocio es eso. Todo empresario venezolano que quiera proponer alguna asociación mixta con nosotros, bienvenido. Tendrán preferencia a la hora de cualquier decisión estratégica para una inversión en cualquier campo. Petróleo, gas, petroquímica, oro. Vamos a podernos producir. Estamos abriendo el horizonte de la nueva Venezuela. Por eso les he dicho, y con esto concluyo, los tiempos futuros son los tiempos mejores que vienen para nuestro pueblo. Vienen tiempos de prosperidad económica. Vienen tiempos de producción, de estabilidad económica. Y los que nos quedamos aquí y los que hemos soportado tantas agresiones, tantos ataques, tantas persecuciones, sepan que lealtad con lealtad se paga. Y nosotros creemos en ustedes, como gobierno creemos en el sector productivo nacional y queremos demostrarles con hechos
que vamos hacia a una nueva época económica de prosperidad para el país. Feliz tarde a todos y felicitaciones. Muchas gracias. Y que viva la Venezuela potencia. Muchas gracias. Escuchamos entonces las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami. Explicaba el vicepresidente de la República que en la Expo Venezuela Potencia 2018 se ha abierto un capítulo para la exportación y para la comercialización internacional a través del petro. De igual manera hacía referencia a que el Estado debe realizar acompañamiento a aquellos empresarios que hoy han recibido financiamiento. Esta es la información que nosotros tenemos desde el Poliedro de Caracas y con ella regresamos a los estudios. Adelante. Bien, gracias a nuestro compañero Carlos Aranguren con lo que fue la cobertura de esta exposición del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, con empresarios presentes en la Expo Venezuela Productiva. También añadir a este resumen que hiciera Carlos Aranguren lo que fue la presentación del Petrooro, un pequeño lingote de oro en presentación de 10 hasta 7.5 gramos, decía el vicepresidente, que es una alternativa, una modalidad de ahorro y un mecanismo también para contrarrestar los mecanismos de especulación con las divisas. También añadió que este se comercializará o se venderá en bolívares. También hizo un llamado a los empresarios para que incursionen en las criptomonedas, que esto es el futuro. Vamos a hacer una pausa, no se aparte, ya volvemos.